Lucas capítulo 17, conforme lo vaya encontrando o vaya apareciendo en la pantalla. Lucas capítulo 17, versículo 20. Vamos a leerlo alternadamente. Todos, yo el 20, ustedes el 21 y nos juntamos en el versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida, en su día. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Acordaos de la mujer de Lot. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por hablarnos a nuestras vidas, por tenernos paciencia y al mismo tiempo por ayudarnos a crecer en ti. Ahora quizás nos das un poco más de tu palabra y cosas que necesitamos saber para realmente crecer. Algunas, Señor, quizás las ignorábamos y ahora que las sabremos, Señor, tendremos que tomar decisiones. Algunos definitivamente van a tener que tomar decisiones por su bien espiritual eterno. Te ruego, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, para cada una de las necesidades que hay, para nuestros enfermos, los que están aquí presentes a pesar de la enfermedad, pero también los que no están por causa de ella. Que, Señor, tú seas honrado y glorificado entre nosotros y podamos gozarnos de crecer en ti. Y si hay alguien aquí que no te conoce realmente, aunque haya hecho una oración para expresar que quiere recibirte, pero no ha creído en Cristo realmente, que este sea el gran día en el cual toma una decisión. Gracias, Señor, te doy por todas las cosas que has hecho entre nosotros. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El último rey soberano que tuvo México fue fusilado en 1867. Los conservadores que lo trajeron no lo querían porque era demasiado liberal. Los liberales no lo querían porque llegó apoyado de conservadores. Los franceses no lo querían porque era demasiado mexicano. Y los mexicanos no lo queríamos porque era demasiado francés. Desde entonces y hasta el momento somos una república donde la soberanía reside en el pueblo y nuestros gobiernos son en cierta manera elegidos por nosotros. Duran poco tiempo y no siempre cumplen lo que prometen. Y cuando pensamos en monarquías, nos viene a la cabeza las monarquías de Inglaterra o la monarquía española, cuyos reyes son decorativos, no tienen un poder verdadero,
están ahí como un artículo de lujo y pueden ser desechables y les pueden quitar la cabeza cuando quieran. Por eso, nos cuesta mucho trabajo a nosotros entender la idea del reino de Dios. Nos cuesta mucho trabajo entender la idea de un reinado de Cristo en nuestras vidas. Lo vemos como algo lejano en nosotros. Pensamos que el reino de Dios está allá en el cielo cuando muramos. Pensamos en Cristo como nuestro rey, pero lo vemos desde la lupa o desde la perspectiva de alguien que vive en una república y que no está acostumbrado a tener un rey. No estamos acostumbrados a tener reyes. Así que cuando hablamos del reino de Dios, del reinado de Cristo y de Cristo como rey, nos cuesta mucho trabajo entender a qué se refiere. Además de esto, cuando predicamos el evangelio, hacemos un énfasis en que Cristo vino para salvarnos del infierno, para que vayamos al cielo. Y cuando hablamos de alcanzar a los perdidos, cuando hablamos de llevar el evangelio, hablamos nada más de eso, de que Cristo vino a morir en una cruz para salvarnos del infierno y llevarnos al cielo, pero pasamos por alto cuando abrimos los evangelios en que Cristo vino para salvarnos y para ser nuestro rey. Viene todo eso en el mismo paquete. El evangelio no es nada más ir al cielo cuando muramos, es cambiar de gobernante en nuestra vida. Y es un buen momento, por su bien, de mirar a la forma en que ve el reinado de Cristo en su vida. Porque usted puede estar aquí y ser republicano. Es decir, que se niega a obedecer a Cristo. Usted puede estar aquí y ver a Cristo como un rey decorativo, como un rey que solo está para ratificar lo que usted quiere, pero no lo ve como su soberano. Porque como hemos crecido en repúblicas, no entendemos lo que significa tener un rey absoluto. El reinado de Cristo comienza con un reinado en el corazón. Dice ahí versículos 20 y 21 de capítulo 17. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos inconversos esperaban la llegada del Mesías. Ellos anhelaban realmente que el Mesías llegara, porque ellos tenían en su mente que porque eran buena gente, porque tenían las reglas más estrictas, ellos merecían estar en el reino, ellos iban a estar en el reino y ellos iban a tener una posición de poder en el reino. En la mentalidad de los fariseos inconversos, esperaban que el reino llegara con las grandes señales visibles que Dios había prometido en los profetas. Terremotos, devastación, destrucción de los enemigos. ¿Se acuerdan de ese versículo en el libro de Ageo? Aviva la obra de Dios. Ya cuando lee el capítulo completo, no está hablando de avivar misiones. Está, Señor, ya quiero que regreses y que destruyas a mis enemigos y que les caiga fuego y que se incendien sus vidas y que se destruyan. Y lo anhelaban. Dicen, queremos ver que caiga fuego del cielo, queremos ver que haya terremotos, queremos ver que todas las naciones que nos han oprimido sean destruidas. Y lo querían porque ellos creían que porque eran buena gente, porque tenían grandes reglas, que porque eran los consentidos de Dios, ellos tenían derecho de estar en el reino y ellos merecían estar ahí. En la mentalidad de los fariseos inconversos, esperaban que el reino fuera anunciado con grandes mensajeros, en las plazas, en las calles, porque ellos pensaban, yo merezco estar allí. Por eso Cristo les dice, no, hablando de su primera venida,
el reino de Dios no va a venir con advertencia. No va a haber alguien que anuncie helo aquí o helo allí, porque el reinado de Dios está entre vosotros. Es una declaración fuerte. Dense cuenta que el reino de Dios está entre vosotros, en primer lugar, porque el rey estaba presente ahí con ellos. Ese día que Cristo les estaba hablando, Él es el rey, y el rey estaba entre vosotros, y había llegado para abrirles la oportunidad de incorporarse al reino. Les estaba diciendo, no es por derecho propio que van a entrar al reino, pero les estoy abriendo la oportunidad de entrar al reino. Dense cuenta que el reino de Dios, el reinado de Dios está entre vosotros. El rey deja en claro que lo esencial del reino no son los palacios, no son los ejércitos, es la presencia del rey mismo. Eso es la esencia. En el Antiguo Testamento, Dios era el rey y tenía un reino que se manifestaba a través de primero el reino unido y después a través del reino de Judá. Pero se acabó ese reino, Judá fue deportado, pero Dios no dejó de ser rey, porque Él es el rey eterno. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, no hay palacios, no hay tropas que apoyen al rey, pero el rey está ahí y todos los que crean en Cristo se convierten en súbditos de ese rey. Y Cristo muere en una cruz, resucita al tercer día, asciende al cielo y el reino sigue vigente. No hay palacios, no hay ejércitos, no hay trompetas que anuncien la existencia de este rey, pero todo aquel que cree en él y le sigue es súbdito de ese rey. El rey deja en claro que a menos que lo reconozcan como rey y acepten sus palabras, se arrepientan y crean en él, no participarán en el reino. Todo el tiempo hasta este capítulo 17 se la ha pasado predicando también en Marcos, también en Mateo, en los pasajes paralelos, de que el rey ha llegado, arrepentíos y creed. No es por ser hijos de Abraham, no es por tener el estándar de reglas más altas, es por arrepentirse y creer que participan en el reino. No merecen los fariseos ni nadie estar en el reino, pero el rey vino para dar oportunidad a estar en él. Mientras se da la segunda venida de Cristo, donde el reinado de Cristo sí va a ser visible, Cristo sigue siendo el rey. Y su reinado está en todos los creyentes que han oído el evangelio y se han rendido confesando que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan que ahí viene en esa parte que leemos de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor? No es nada más que si confesares con tu boca que Jesús es tu Salvador y que te llevará al cielo, serás salvo. Es que si confesares, creyeres realmente en tu corazón que Cristo es tu Señor, tu Rey, tu soberano, serás salvo. La experiencia del reinado de Cristo comienza en los corazones de cada verdadero creyente. Ahí comienza la experiencia. Mucha gente está esperando el reinado de Cristo cuando Él venga, cuando Él anuncie que Él está aquí presente, cuando haya ya cielos nuevos y tierra nueva, pero el reinado de Cristo no se empieza allí. El reinado de Cristo comienza en la experiencia personal de cada uno cuando se rinde verdaderamente a ese rey. Cristo no es un rey constitucional. Cristo no es un rey decorativo. Él es un rey absoluto de todo aquel que le reconoce como tal. Y no hay salvación sin ese reconocimiento. Pregúntese si en verdad es Cristo su rey.
¿Cómo lo ve? ¿Como un rey lejano que está allá en el cielo y que pues no sabe lo que necesitamos? Durante 300 años México tenía, la Nueva España tenía un rey, pero estaba del otro lado del Atlántico, siempre ausente. Nunca pisó un rey español su territorio. ¿Así lo vemos? Lo ve como un rey constitucional que está allí. Él es el rey. Jesús es mi rey soberano y lo cantamos, pero pensamos que Él está allí solamente para ratificar lo que yo ya decidí. Bendice, Señor, mis planes. Y así vivimos, esperando que Dios bendiga nuestras decisiones. Lo ve como su cabeza de estado que solamente está allí para llevarme al cielo. No está allí para ser mi rey, pero está allí para llevarme al cielo, porque ya le recibí como mi salvador personal. ¿O es realmente Cristo su rey? Si no lo reconoce como rey, con todo lo que implica ser su rey, está en la misma posición que los fariseos. El reino de Dios comienza con rendirse a Cristo, reconocerlo como rey de nuestra vida, como el Señor que tiene todo el derecho de decidir lo que Él quiere que yo haga. Él tiene todo el derecho de decidir a dónde me debo de divertir, a dónde me debo de dirigir, cómo me debo de vestir. Él tiene todo el derecho de decidir qué es lo que realmente me hace feliz. A diferencia de los reyes mundanos, nuestro rey sí es sabio, nuestro rey sí es bueno, nuestro rey sí es perfecto, nuestro rey sí sabe lo que necesitamos y nuestro rey sí tiene todos los recursos. No hay salvación sin esa rendición. Dios no salva republicanos. Dios no salva constitucionalistas. Dios salva súbditos. Dios solamente hace pacto con los que se rinden a Él y lo confiesan como su Señor y viven ese señorío. En primer lugar, el reinado de Cristo, el reino de Cristo comienza con decisiones del corazón. En segundo lugar, este reino comienza con un sacrificio. Dice versículos 22 al 25, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Al principio estaba hablando con los fariseos, pero dice el 22, y dijo a sus discípulos. Ya, los fariseos ya pasaron de esta conversación y ahora se dirige a todos los que han creído en él. La mentalidad de los discípulos de aquel entonces tenía mucho de la idea de los fariseos, tenía mucho de la idea de los escribas, pero el rey tiene que corregir estas ideas por el bien de sus discípulos. Para sus discípulos, incluyendo nosotros, anhelar el día en que el rey venga y establezca su reino visible entre nosotros es un anhelo natural. Es uno de los grandes anhelos que los cristianos tenemos, que Cristo regrese. Y al mismo tiempo es un anhelo que a lo largo de los siglos se ha hecho una espera larga, una espera que se ha terminado para muchos en vida. Y esa larga espera le ha llevado a muchos cristianos a lo largo de los siglos a tropezar. Han llegado hombres diciendo que son el Mesías, pero no son el Mesías. Han llegado personas diciendo que es Él el centro de la palabra de Dios, pero no lo son. Y Cristo les dice, si les dicen Él aquí o Él allá, no lo sigan. Porque es la palabra de Dios la que va a hacer claramente la diferencia entre quiénes son
de Cristo y quiénes no. Hay una clase que imparto los viernes para los que predican. Se llama predicación expositiva. Y al principio les dejaba en claro por qué era importante cambiarnos hacia ese tipo de predicación. Por el énfasis que hace la predicación expositiva en que la autoridad sea la Biblia y no nosotros. Es un énfasis que es necesario. Regresar a que la autoridad sea la Biblia y no el predicador. Cuando la autoridad son las escrituras, ustedes ya no pueden decir no. Cuando es el predicador, ustedes pueden decir que no. Llegó el momento de reconocer que la única forma de poder discernir quién viene de Cristo y quién no es quién predica la Biblia bien. No toda predicación es Biblia. Hay veces que predican un texto y no lo vuelven a tratar. Para nosotros, el anhelo puede ser piedra de tropiezo si no somos cuidadosos. Para nosotros como discípulos es un recordatorio que la segunda venida del Mesías será como un relámpago, claramente visible. Va a ser inconfundible. Cuando Cristo regrese, no va a haber manera de pensar si es o no es. Va a ser claro que sí va a ser. No va a haber dudas. Todo el mundo lo va a poder notar desde un extremo del planeta hasta el otro lado del mundo. La venida no es oculta. No se van a necesitar claves. No se van a necesitar acciones especiales, una relación especial con un movimiento religioso para poder saber quién puede entrar al reino. No se necesita eso. La venida de Cristo es visible, será visible. Pero luego les dice, pero primero, antes que todo eso, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Cuando Cristo vino la primera vez, el plan era la cruz. Desde que llegó a este mundo y se encarnó, nació, creció, el plan siempre fue la cruz. La cruz nunca fue el plan B de Dios. Me rechazaron, entonces, ¿qué hago ahora? Yo no tenía planeado que me iban a rechazar. Sí, la cruz. No, Él vino para ir a la cruz. Él vino con ese propósito. Cristo vino y en su primera venida el propósito siempre fue definido. Que Cristo muriera en una cruz para que todo mundo pudiera alcanzar redención y perdón de pecados para pasar del reino de las tinieblas al reino de Cristo. No es para llevarnos al cielo y quedarnos viviendo en las tinieblas. No, es para cambiar de rey. Cristo vino y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree tuviera vida eterna y pudiera experimentar el reinado de Cristo en sus vidas. El Evangelio no es nada más para llevarle al cielo. Es para darle la oportunidad a usted y a mí, pecadores, de experimentar el reinado de Cristo en nuestras vidas. Sin aceptar ese sacrificio, no se puede tener un reinado. Me acuerdo de una persona que en la televisión decía, era española, y decía, nosotros queremos ser república porque las repúblicas son más baratas. No es cierto. Nosotros vivimos en república y no sale barato. La gente que vive en las repúblicas pensamos que tenemos el control, pero no es cierto. La gente que vive sin Cristo piensa que tiene el control, pero no es cierto. Si no le pertenece a Cristo, le pertenece al diablo. Solamente hay dos reinados.
Cristo no es un rey constitucional que está ahí nada más como un adorno, no es un rey decorativo. Recuérdelo bien, es un rey absoluto que murió en una cruz por nosotros, que resucitó, que ascendió. Y si usted no lo reconoce como rey, no hay salvación. Pregúntese, ¿lo ve como rey? ¿O es un rey lejano que está allá y que nada más va a venir por usted, pero lo que usted haga con su vida, a él no le importa, no le conoce? ¿Lo ve así? Lo ve un rey que nada más le sirve para salvarle, pero no le tiene que rendir obediencia porque pues nada más vino para que me salvara. ¿O realmente es su rey? Por lo tanto, tiene todos los derechos sobre su vida. Dios no salva republicanos. Dios no salva constitucionalistas. Dios salva súbditos. El reino comienza en los corazones de personas que han confiado en el sacrificio de su rey y le han rendido todo reconociéndolo como su Señor. ¿Ya lo hizo? ¿O nada más hizo una oración para ser salvo? En tercer lugar, el reinado de Cristo es un reino que comienza con la renuncia a todo. Dice versículos 26 al 32. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. A los discípulos se les recuerda que en los días del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y Lot. Luego uno se pregunta, ¿por qué agarró a Noé y a Lot? Hubiera agarrado a Job o a Daniel. ¿A quién más se les ocurre? A Moisés. Pero ¿por qué agarró a Noé y a Lot? Noé se baja del arca, planta una viña y de las primeras cosas que hace después de haber ofrecido sacrificios a Dios es emborracharse. Y uno dice, ay, Lot vio la llanura que estaba del lado de Sodoma y yo quiero eso. Y luego dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y de repente ya lo encontramos en Sodoma y comprometiendo a sus hijas para casarse con gente de Sodoma. Y uno dice, ay, es muy fácil. Noé, Lot y nosotros tenemos una cosa en común. No somos perfectos. No somos perfectos. Cada uno de nosotros de una u otra manera podemos atestiguar, si no fuera por lo que hizo Cristo en la cruz por mí, yo merecería el infierno. Para aquellos que dicen, es que la salvación se pierde, el primer pecado haría que se perdiera. No se necesita una suma de pecados para que se pierda, se perdería desde el primero, porque Dios es santo. De no ser por Cristo, ninguno de nosotros estaría aquí. Quiere decir que entonces por Cristo puedo tengo salvación, entonces puedo pecar lo que se me pegue la gana. No, jamás. Quien piense así, Cristo todavía no es su rey. Ellos cometieron errores, y errores muy graves, pero también tomaron decisiones de fe, y cuando Dios les dijo, prepárate un arca, o Dios les dijo, tienes que salir de esa ciudad, finalmente uno con gusto y el otro a regañadientes, pero los dos tomaron decisiones de hacer lo que Dios le mandaba.
Los discípulos les recuerda que al final los días van a ser como en los días de Noé y de Lot. Noten lo que hacen estos hombres de esa época. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Antes, en la época de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Todas esas cosas son en sí malas? ¿Casarse es malo? No, ¿verdad? Casarse con S, no con Z. ¿Comprar es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo comprar, vender, beber, en el sentido de que en aquel entonces sería, si fueran ahorita los mismos tiempos, sería tomar Coca-Cola. No es bueno ni malo, pero se convirtió en el único objetivo de esta gente. Esta gente solamente vivía para comprar, beber, comer, vender, edificar. Todo su pensamiento estaba preocupado en qué van a comer mañana, qué van a beber. Todo su pensamiento estaba preocupado en lo más importante es lo que compramos, lo que vendemos, lo que plantamos, lo que edificamos. Y la vida cotidiana se convirtió en lo más esencial. ¿Se parece mucho a la vida cotidiana de mucha gente hoy en día? Sí, no piensan en Dios. No está Dios en sus pensamientos solo está vender, comprar, comer, tomar, etcétera. Eso es todo su pensamiento. Dios no está en sus pensamientos. ¿Ese puede ser el pensamiento de cristianos aquí? Sí. Ese puede llegar a ser el pensamiento de cristianos nominales. Preocupados por la vida cotidiana. Que no es malo no es malo pensar en comprar, no es malo pensar en edificar, no es malo pensar en tener una casa, no es malo pensar tener un carro, no es malo tener un terreno, hasta que se convierte en el centro de su vida, hasta que se convierte en el núcleo por el cual toma decisiones, hasta que empieza a perder lo espiritual por estas cosas. Dice a sus discípulos, les recuerda que la gente estaba así. Y de repente cuando llegó el día establecido, ya cayó el diluvio y en Sodoma cayó fuego del cielo y no hubo segunda oportunidad. La gente que estaba ahí en la época de Noé, en cuanto empezó a caer el agua, aunque dijera el Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ahora sí me arrepiento y ya no vuelvo a preocuparme por eso y sí quiero entrar en el arca, ese día ya era tarde. Cayó el agua y cayó por 40 días y se ahogó. Quizás vieron a Lot, no dice la historia, ni les importó. Ellos siguieron con su vida y Lot salió. Y cuando empezó a caer la primera llamita, era tarde. Ya no hubo segunda oportunidad. La Biblia dice, no vamos a ir allá, pero la Biblia dice en Tesalonicenses, que si alguien aquí ha oído el evangelio y lo rechaza, Dios va a enviar a esa persona un espíritu engañoso para que crea la mentira. No le haga caso a esa película que aparece por ahí, que va a haber un rapto, y que la persona, sí me quedé, como dijo mi abuelita, y ahora sí me arrepiento. No sucederá así. Quien está aquí y escuchó el evangelio, y Cristo viene por su iglesia y se queda, no va a creer. Esta fue su oportunidad. Dirá, pero eso es injusto. No, no es injusto. Dios le dio su oportunidad aquí. Si hoy fuera el rapto y usted se queda, usted se queda. Y no sería injusto Dios. Sería justo. Porque le dio chance. Y más de una vez. Así que luego dice, en ese día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot.
Se nos presenta la oportunidad, o estás en el reino o no estás. Y muchos prefieren no estarlo porque tienen muchos planes por delante. Anhelan un carro, anhelan un gran trabajo, anhelan esto, anhelan aquello, y prefieren no aceptarlo como rey. Acuérdense de la mujer de Lot. Es un triste final para ella. Tuvo la oportunidad de salir viva. Y había salido viva, pero añoró lo que dejó y miró atrás y se convirtió en un monumento. Dios no quiere monumentos en la iglesia. Ya saben para qué son los monumentos, ¿verdad? Para estorbar el paso o para que los pajaritos se pongan ahí y hagan suciedad. Hay cristianos que se convierten en monumentos. Están ahí de adorno, pero hasta ahí. Cristo ha tomado para su reino súbditos que no son perfectos, pero que han escuchado el Evangelio y se han arrepentido y se han rendido a Cristo. Cristo ha tomado para su reino gente que ha escuchado el mensaje, se ha arrepentido y como un buen rey ha tomado a su cargo la protección de sus súbditos, por lo que los ha sacado librándolos del juicio que viene. Eso es cierto. No estamos tan acostumbrados porque nuestros gobiernos ahora son raros. Un presidente le declara la guerra a otro presidente, pero el que va a la guerra son sus soldados. Los presidentes se quedan ahí en casa. Pero en la antigüedad, los reyes asumían los costos. Si un país enemigo venía a invadirlos, los reyes agarraban a toda la gente de su país y los metían en su capital y cerraban las puertas de sus murallas y defendía a sus súbditos. ¿Se acuerdan que así hizo Ezequías? Toda la gente de Judá estaba en Jerusalén. Nuestro rey es así. El rey solamente salva a sus súbditos, porque tiene pacto con sus súbditos. Cuando viene el enemigo, cuando viene la tribulación, cuando viene finalmente el juicio, todos sus súbditos van a poder correr al castillo fuerte que es nuestro Dios y nos va a proteger. Pero Dios no protege republicanos. Dios no protege a gente que nada más ve al rey como un rey decorativo. Dios solamente protege súbditos. ¿Realmente Cristo es su rey? Solamente que es alguien lejano que ni se interesa en su vida y a usted no le importa que le interese. ¿Lo ve como un rey constitucional que solamente está ahí para ratificar lo que usted decida? ¿Como solamente la cabeza del Estado que solamente está ahí para llevarlo al cielo, pero no tiene ningún derecho en su vida? ¿O realmente es su rey? El reino de Dios comienza con rendirse a Cristo, reconocerlo como rey de su vida. No hay salvación sin esa rendición. Y recuerde, Dios no salva republicanos, Dios salva súbditos. No lo olvide. En último lugar, el reino de Cristo es un reino que comienza aceptando esta advertencia. Dice versículos 33 al 37, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. A mí a veces me sorprende nuestro Señor Jesucristo. Él a veces hace predicaciones. Luego ponen a Spurgeon como el príncipe de los predicadores, pero creo que el que tiene ese título es Cristo.
Él es el verdadero príncipe de los predicadores. Si ustedes leen el Sermón del Monte, las bienaventuranzas es su introducción. Viene una serie de puntos especiales, puntos de su predicación, vienen ilustraciones y termina con una conclusión bien asombrosa. El que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con esto, y el que las oye y no las hace, le voy a comparar con eso, y cierra su predicación para que alguien tome una decisión. Aquí hace lo mismo. Su introducción está al principio cuando habla con los fariseos, viene su punto 1, 2 y 3 y termina con una conclusión. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Usted puede decidir, Cristo mi Rey o no. Es que tengo muchas cosas, muchos deseos, muchos anhelos, me gusta controlar mi vida. Pues si usted quiere retener su vida, la va a perder. O puede decir, Señor, te reconozco como mi Rey. Te había reconocido como mi Salvador, pero hasta ahorita no me había dado cuenta que tenía que reconocerte como mi Rey. Y me arrodillo ante ti como Rey que eres. Y te reconozco como mi Rey soberano. Y aunque pierda los derechos a elegir, aunque pierda los derechos a decidir sobre mi propia vida, sabré que la habré ganado. Si usted conserva sus derechos sobre su propia vida, la va a perder. Si usted los rinde ante Cristo, los va a ganar. Va a ganar vida. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en un campo, el uno será tomado y el otro dejado. No es una referencia al rapto. El rapto todavía era un misterio cuando Cristo venía hablando a sus discípulos. Pero es una advertencia seria. El que esté aquí no le hace salvo. El que pertenezca a una iglesia de manera escrita y nominal no le hace salvo. Nuestro hermano Raúl en los sábados estaba hablando acerca de pruebas de que es usted salvo, y están en las Biblias, o sea, puede usted verlas. Pero en este caso, el hecho de que esté aquí, se junte, el hecho de que esté casado con un cristiano, no le hace cristiano. El hecho de que tenga un papá cristiano o una mamá cristiana, no le hacen cristiano. El hecho de que tenga hijos cristianos, no le hace cristiano. El hecho de que tenga usted un amigo cristiano o una amiga cristiana, no le hace cristiano. Si Cristo realmente no es su Rey, usted no es su súbdito. Y Dios va a juzgar a los que no son sus súbditos. Concluye con esta advertencia diseñada para tomar decisiones. Y ellos están ante esa decisión y por eso le dicen, ¿dónde, Señor? ¿A qué te refieres con esto? Y Él les dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y uno se queda, ay, ¿por qué sale con eso? Está diciendo un dicho, un proverbio de la época, que significa, donde está un cadáver, ahí van a llegar los buitres. Donde usted, uno que no es su súbdito, está llamando a juicio. Si usted no es su súbdito, el juicio está arriba de usted, dando vueltas. Ahí está el cadáver. Ahí está el cadáver. En Juan diría que la ira de Dios está sobre usted. Si usted no es su súbdito, la ira de Dios está sobre usted y un día se va a caer. Si usted no es su súbdito, la ira de Dios está como un buitre, ahí listo para caer sobre usted y devorarlo. Así que solamente hay dos opciones. O es su rey o no lo es. Y cuando estamos hablando de que es su rey, recuerde, Dios no salva republicanos.
Dios no salva gente que piensa que su rey es un rey lejano que no le importa lo que usted hace. Dios solamente hace pacto con los que se rinden y dicen, eres mi rey, tienes todos los derechos sobre mí. El reino de Dios comienza con un rendirse a Cristo, con reconocerlo como el rey de su vida. ¿Es Cristo el rey de su vida? ¿Entiende que nuestro rey como rey en la Biblia es un rey absoluto? No es un rey democrático, es un rey absoluto. ¿Es Cristo el rey de su vida? ¿Entiende que Él murió para salvarle de la consecuencia de su rebelión y darle entrada al reino como un súbdito? ¿Es Cristo el rey de su vida? Entiende, por tanto, que Él merece toda nuestra lealtad, toda nuestra obediencia, todo nuestro amor, todo nuestro respeto. ¿Es Cristo el rey de su vida? Entiende que como rey, Él se compromete a cuidarlo, Él se compromete a llevarlo a su presencia cuando termine esta vida, pero que ese compromiso es exclusivo para sus súbditos. ¿Es Cristo el rey de su vida? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde ya por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque cuando fuiste a la cruz y moriste en nuestro lugar, no solamente moriste para llevarnos al cielo, esa es la consecuencia final del pacto. Moriste y resucitaste para ser nuestro rey, en el sentido bíblico de la palabra. Señor, perdónanos porque por vivir en repúblicas, quizás nos cuesta trabajo el saber lo que es un rey. En la carne, por ser carnales, nos cuesta mucho trabajo, Señor, saber que eso significa que nos rendimos completamente a ti. No nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta el saber que tenemos que rendir honor y gloria a alguien que no sea nuestra propia carne. Pero tú moriste para que lo pudiéramos hacer. Tú no nada más moriste para salvarnos y llevarnos al cielo. Moriste para darnos la oportunidad de poder ser tus súbditos y reconocer cuán bueno eres tú como rey. Experimentar en nuestra vida diaria la protección que tú como rey das, la sabiduría que tú como rey das, los recursos que tú como rey tienes, el amor que tú como rey nos brindas. Señor, seguramente la mayoría de nosotros te hemos reconocido como nuestro Salvador personal, pero no sabíamos quizás que también teníamos, que esto viene con la necesidad de reconocerte como nuestro Rey. O sí lo sabíamos, pero no sabíamos qué tan profundo era esto. Pero quizás también haya alguien aquí que Cristo no es su Rey, que maneja su vida como Él quiere, interpreta la Biblia como ella o él quiere, justifica sus pecados como él o ella quiere y no eres para nada su Rey. Toca su corazón porque tú no salvas a gente que no te vea como su Rey. Habrá alguien aquí entre nosotros que diría, hermano, yo me doy cuenta que Cristo no es mi Rey, ni por un poquito. A lo mejor hice una oración para ser salvo, pero cuando se trata de quién tiene el control, me doy cuenta, Cristo no. Yo sí. Y me doy cuenta que si retengo el control, terminaré perdiendo mi vida. Terminaré en el infierno. Y no quiero que esto pase. Habrá alguien aquí que diría, quisiera realmente aceptar a Cristo como mi Rey y Señor y Salvador.
Quisiera que alguien me muestre con la Biblia cómo hacerlo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para el resto, ¿es Cristo su Rey? Quizás tengamos que reconocer, no estoy acostumbrado. Como vivo en esta cultura del mundo, no estoy acostumbrado a tener un rey. Y me cuesta trabajo. Creo que Cristo es mi Salvador personal, pero me cuesta trabajo verlo como rey porque no estoy acostumbrado. Pero reconozco que Cristo debe ser mi rey. Y el primer paso es doblar rodillas y decir, Señor, perdóname si no te he tomado como mi rey. Ayúdame a verte como el rey que eres de mi vida. Ayúdame a ceder todos mis derechos a ti. Habrá alguien que dirías, pastor, ore por mí. Yo quiero vivir. Yo quiero que mi vida realmente refleje que Cristo es mi rey. ¿Habrá alguien así? Amén. 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 El altar está abierto, hermanos. En verdad nos cuesta trabajo. Creemos que Cristo es nuestro Salvador, pero nos cuesta trabajo verlo como nuestro Rey. No estamos acostumbrados. Pero podemos doblar rodillas y decir, Señor, te reconozco como mi Rey. Ayúdame a verte como mi Rey. Ayúdame a verte como mi soberano. Ayúdame a dejar mi vida en tus manos verdaderamente. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en este día. Estamos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el Rey. Los reyes que había en la Biblia eran limitados, algunos hacían el bien, pero no tenían todos los recursos. Los reyes del mundo, algunos han sido buenos reyes, pero ninguno se va a comparar contigo. Señor, tú eres un soberano, el único bueno, perfecto, puro, todopoderoso, dueño de todo. Y lo mejor que podemos hacer es rendirnos a ti. Inclinar rodillas ante ti, inclinar nuestro corazón ante ti. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, llévanos con bien a nuestros hogares, podamos, Señor, gozarnos de una buena tarde en compañía de nuestra familia y volver aquí, juntos, ante tu presencia, para seguir, Señor, engrandeciendo tu nombre y exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor, te damos, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.